Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Hoy nos acompaña el menos enfermo de los dos. Exactamente, Omar Augusto. Es un placer estar con ustedes. Sí, porque también yo estoy todavía más enfermo que tú, Omar, para que no digas que me ganas también en la enfermedad. Así es, las cosas coincidieron hoy, pues venimos los dos enfermos, así que, pero creo que tengo más poder que el Doc en estos momentos. Exactamente, así que yo nomás voy a escuchar mucho y voy a participar poquito. Muy bien. Y te leo los correos. Por favor. Entonces bueno. será Café Psicoanalítico en su edición con interferencia, con los habituales de la nariz. Pero bueno, lo vamos a intentar, en especial también porque el tema pues es medio... No es lo mejor pues para cuando uno está enfermo, pero en fin... El tema de lo perverso. ¿Para qué traes ese tema? Nos enfermó. No, pues ya ve. Síguele. El cual precisamente el programa pasado no concluimos del todo, porque hubo varias cuestiones, luego también nos la pachangueamos con los invitados que llegaron a última hora, luego también hubo algunas preguntas acerca de la culpa, bueno, preguntaban que si... las personas perversas tenían culpa, que también eso de persona perversa pues habría que rediscutirlo de alguna manera. Y pues bueno, haciendo un recuento, caíamos en la cuenta, o más bien pues ya habían caído en la cuenta de que todas estas cuestiones, bueno, acerca de las perversiones, tenían que ver con renegar de algo o brincarse o tratar de brincarse, simular que se brinca una ley. Y hablábamos de la cuestión edípica, que pues me parece que sería bueno tocar. Es más, si dijimos que el tema era como una especie de la unión del mar con la costa, así en una especie de metáfora, digamos que el tema se va acabando y va surgiendo otro, entonces como que tocamos a tientas todo lo que era la cuestión edípica, lo cual sería bueno pues introducir aquí de manera sucinta, y quién sabe, a lo mejor luego lo acabamos abordando como un tema pues ya propiamente dicho, que en fin, ¿qué sería todo esto de la cuestión edípica? ¿O por qué en la perversión se brinca lo que resulta de esta cuestión edípica? Bueno, puntualizando, en primer lugar, hablaríamos más bien de la cuestión del complejo de castración que sucede en todo esto del complejo de Edipo. Primero, si más o menos la resumimos, pues tenemos, o más bien se ha investigado que los niños pues tienen una creencia universal en cuanto al pene. Esa es la primera condición para que se dé el complejo de castración. Y precisamente en otros programas habíamos hablado ya de todo esto de la diferencia de los sexos, no el tema como tal, pero por ejemplo en alguno de los temas, en el de las muñecas me parece, pues sí hablamos de cómo se le marcaba al niño todo eso del niño-niña, o de que había niños que preguntaban, ¿no? Que ¿por qué fulanito, mi hermanita, pues hace pipí así, pues yo hago pipí así? Todo ese tipo de cosas como que giran en torno a bueno, un niño pues tiene el pene, ese pedazo de carne ahí colgando, entonces por ende también cree que los demás lo tienen. O sea, hay una creencia universal en cuanto a esto. Ahorita hablando de niños, entonces pues después hay una cuestión con la que se topa, que es el hecho de que descubre que hay seres que no lo tienen. En este caso, bueno, se topa con lo que le llaman o le llamamos niña, con una niña se topa y pues ve que no tiene. Y aquí sucede un fenómeno pues común, no nada más en los niños, que es ante un hecho que no tiene explicación, que de alguna manera pues resulta un hecho grande, un hecho que no se puede asimilar, se tiene que dar una explicación.
Y digo, no nada más pasa en los niños, porque pues en la vida adulta también sucede. Digo, si hay un hecho raro o en la calle empiezan a matar gente o que amanecen tantos muertos, pues surgen explicaciones de cualquier manera, o sea, y muy variadas, desde, bueno, pues eran narcotraficantes, nada más se matan entre ellos, o en estos tiempos difíciles, bueno, de seguro fue pues ahí algo entre pandillas, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que explicar el hecho para que pueda ser asimilado y digamos que la vida pueda ser llevadera, entre comillas. Entonces, en este tipo de cosas también se da una explicación. Incluso muchos de los que llaman maestros del horror en sus cuentos de terror generalmente hablan, bueno, es que el ser humano tiene miedo a lo desconocido, por lo tanto eso es lo que explotó. Bueno, aquí aplica lo mismo. Ante este hecho de la diferencia de los sexos, en un niño pues se genera algo que no puede explicar, que no puede asimilar, y por lo tanto las explicaciones también vienen del exterior, pero también él hace algunas. En este caso, para todo esto del complejo de castración, hay una explicación, hace una explicación, que es, bueno, si una niña no tiene pene, a lo mejor es porque la niña es pequeña, pues, le va a crecer después, o sea, se va a desarrollar después y va a tener uno. Por lo tanto, si las niñas tienen pene, pues obviamente la mamá también va a tener uno. Y por lo tanto uno pues, que ya ha desarrollado, uno pues, que ya creció. Pero, todo esto se cae en cuanto pues tiene ese contacto o se da cuenta más bien de que pues, la madre no tiene pene. Entonces ahí como que ya valió todo. ¿Qué pasó con la explicación que dio? O sea, se acaba. Y ante todo esto también se da otra cuestión en este complejo de castración. Bueno, el niño, como objeto de amor, tiene a la madre. Obviamente, pues la madre es la que provee alimento, la madre es pues quien lo abraza, la madre es con quien tiene contacto, o quien lo cuida. Claro que la madre puede ser una figura, o sea, claro que puede ser pues, la tía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita situémoslo en esta familia con mamá, papá e hijos. Entonces, pues bueno, tiene esta cuestión con la madre, pero esta figura paterna finalmente es la figura que corta este lazo. En la cuestión del complejo de castración, no nada más lo angustiante es todo esto de la diferencia entre los sexos, sino también lo angustiante es que alguien marque que la relación con la mamá está prohibida. Porque bueno, la mamá, y no nada más es cortarlo al niño, el padre emite este corte entre la mamá y el hijo, porque en la mamá, bueno, también este hijo, pues si no existiera esta ley, formaría parte de ella, sería lo que algunos mencionan como quererlo introducir otra vez al vientre materno, así como en esta especie de cosa que suena medio burda, pero bueno, más que nada es como esta relación sin límites con el niño, y a su vez el niño descubre que a la mamá le falta algo. ¿Por qué le falta algo a la mamá? Porque el niño dice, bueno, si la mamá ocupa de mí, pues obviamente le hace falta eso que yo tengo, por lo tanto yo soy eso que le hace falta. Y ahí está esa relación que digamos que es paradisíaca, es perfecta, están como pegados. ¿Quién marca un límite? Bueno, digamos que en el ejemplo clásico pues es la palabra del padre. El padre marca un límite y no marca un límite para eso, para esa relación, digamos que la corta, se mete un tercero, y también marca un límite en otras cosas. Incluso cuando hablábamos sobre los niños que decían que encontraban masturbándose, era el tema de la curiosidad sexual infantil, ya lo recuerdo. Hablábamos sobre el hecho de que, bueno, por ejemplo, cuando se regaña a un niño, esto también en el complejo de castración se empieza a dar las prohibiciones en torno a la sexualidad. No te masturbes, o incluso hay prohibiciones respecto a otras cosas. En la cuestión de las heces, curiosamente,
¿Cuál es el resultado de las prohibiciones? Defensas. ¿Cuáles serían esas defensas o cómo se exteriorizan? En la forma del asco. Los animales, un animal como tal, pues todos esos sentimientos de horror, de asco, de vergüenza, como que no están así como tal, más bien son humanos. Entonces en el niño, pues obviamente un niño pues sí puede tocar popó o que tocar pi, etcétera, etcétera, y pues no hay ningún problema, pero se le están marcando de que no toques eso, es sucio. Lo mismo pues con otras cosas como la masturbación. Entonces ahí empieza a toparse con la cuestión de que hay una ley, y quien está bajo esa ley es lo que se conocería o se concebiría como normal, que también nos preguntaban a qué nos referíamos con normal. Bueno, en este caso, normal se consideraría lo que está bajo esa ley, y ya depende de una cultura a otra cultura. Entonces, situamos que normal en esta situación, en esta triangulación, en este complejo de Edipo, sería el hecho de la instauración de la ley y que el niño la obedezca, y no solo el niño, sino que también marca a la mamá, emite ese corte. Pero bueno, ahorita hablando del niño, entonces se topa con la angustia de que existe esa ley que prohíbe pues el deseo, que más bien no sé, que surge el deseo, porque el deseo no surgiría sin prohibición. Entonces en cuanto se emite ese corte, pues queda el deseo de, bueno, me prohibieron algo, significa que hay algo más a lo que no puedo acceder, y ahí existe todo ese universo de placer, el cual está prohibido para mí. Entonces, en el complejo de castración existen estas dos cosas: ese corte que se emite en la relación con la mamá, y también esa prohibición que tiene que ver, pues ya lo habíamos mencionado, con la masturbación, con toda esta cuestión de las heces, pero digamos que principalmente en la cuestión genital, en lo que respecta al complejo de Edipo. Entonces, existen estas dos cosas que la otra vez pues mencionábamos. ¿Y qué pasa con el perverso? Bueno, pues precisamente hay una renegación de esto. O sea, en cuanto esta prohibición surge, pues hay varias salidas. Por ejemplo, en un niño es bueno, digamos que se prohíbe esa relación con la mamá, pero me ofrecen otras cosas. Pues ya pueden ser objetos, o pues está prohibida esa relación con la mamá, está prohibido ese vínculo como que paradisíaco, ese vínculo fuerte, el caso es que está prohibido pues, el incesto. O te ofrecen otras relaciones mejores. Exactamente. Entonces, por lo tanto surge esta cuestión simbólica. Por eso también en psicoanálisis se habla de falo, no de pene. El pene pues sería nada más el órgano, ahí está carne, así la forma burda, la forma peneana, pero en cuanto a falo ya adquiere otra cosa. Digo, el pene en el universo del niño, pues vean todo lo que conlleva esta cuestión de la diferencia de los sexos, conlleva esta cuestión de que no puede hacer esto, conlleva esta cuestión de que las niñas esto, conlleva esta cuestión. Entonces ya se sale de esa forma, pues, de esa carnosidad, ya significa otra cosa. Por eso se utiliza la cuestión del falo y también la cuestión fálica, porque se transforma en un símbolo. Precisamente un símbolo puede significar tal o cual cosa, ahí está como que su cualidad de símbolo. Entonces este pene, pues, digamos, se transforma en una cuestión que se puede intercambiar. Esta relación con la mamá, pues también se hace este corte, se instaura esta ley, pero se ofrecen otras cosas para que se intercambie. Entonces, sí, decía el doc que otras relaciones pues, mejores, sí, es entre las cosas que se le ofrecen al niño. Por eso es bueno, pues no se pudo con la mamá, pero ya hay otras mujeres. Entonces, de repente, por eso también esta cuestión que a veces se maneja a nivel general de ay, es que buscan mujeres iguales a su mamá,
o con las niñas, pues que también manejan, no, es que las relaciones con otras mujeres son iguales a las que tenían con su mamá, o buscan hombres iguales a su papá, que también es como que decirlo muy muy sencillo. Obviamente pues se presentan de estas cosas de distinta manera y no es siempre el caso, pero todo gira en relación a eso. Si obviamente la primera cosa que se corta es esta relación con la mamá, algo debe de quedar de eso. Por lo tanto, pues sí, suena lógico si lo miramos así, el hecho de que pues, se busque con otra mujer cosas que tienen que ver con la mamá. Bueno, con otra mujer si se buscan cuestiones de cuidado o de esta mujer santificada, muchas veces se parecen a las cuestiones que se buscaban con la mamá. Ay, a ver, déjame agarrar aire para hablar. Muy bien. Dice Alicia FG, nos manda saludos. Luego Roxana dice, hola, si es el psicoanálisis que todo lo relaciona con el sexo, sí y no. A nivel de origen sí, y a nivel de desarrollo también. Pero no nomás es el puro sexo sexual, sino lo psicosexual, que equivale a toda la evolución. A una persona no la puedes ver o comprender sin lo sexual. Que lo sexual no es el sexo, es las relaciones que tiene con los otros personas que también tienen sexo, ¿no? Exactamente, precisamente por... El Mac nos manda saludos. Okay, por sexual está hablando más allá de la cuestión genital. Sexual está vinculado con el placer, y con el placer pues, con zonas corporales, por ejemplo. Entonces, y sexual también está vinculado al deseo, o lo sexual tiene que ver en la relación con los demás, eso se refiere con sexual. Entonces, por ejemplo, el niño y su relación con el pecho, obviamente hay una cuestión de alimentación, pues el niño empieza a mamar del seno pues porque se tiene que alimentar. Digamos que ahí está la cuestión del instinto, pero eso se va quedando en otro lado, porque bueno, somos seres humanos, con los seres humanos ya hay una cuestión que se llama cultura, lenguaje, tiene que ver con todo eso, y ahí ya cambia la cosa. Entonces, por ejemplo, después el niño, todo esto de andar pues mamando del seno, pues bueno, digamos que ahí está la cuestión de la alimentación, ya había dicho eso, pero después se transforma en ya una cuestión de relación o de amor, deseo, y pues ya puede buscar el seno por otras cuestiones, o ya puede chuparse el dedo, o que ya se puede sustituir por el biberón, o que ya en ese aspecto ya hablarían de una cuestión sexual, pero sexual en cuanto a el psicoanálisis está viendo lo sexual en cuanto a lo que nos relaciona con las demás personas, con el cuerpo. Finalmente pues tenemos una realidad física, por decirlo así, y en ese aspecto pues sí menciona que todo es sexual, en cuanto a que el psicoanálisis se mete en la relación que se tiene con este otro y las consecuencias que ello tiene en el ser humano. O sea, por eso la preponderancia de esta cuestión sexual. Digo, sí, otra vez. Adelante, Doc, adelante. Porque digamos, todas las personas tienen que estar atravesados por lo sexual, que al fin de cuentas es lo cultural. Entonces, si se tiene cultura, se tiene sexo y se tiene relaciones con las demás personas también sexuales, ¿no? Porque no hay personas asexuadas. Una persona sexuada sería algo muy extraño, a comparación de ser una persona sexuada, que sería, digamos así, muy rudimentariamente ser hombre y mujer, y todo lo que se relaciona con eso, ¿no? Exactamente. Digo, también a nivel de cultura, pues todas esas cuestiones de plantear lo masculino y lo femenino son cosas de seres humanos. Digo, pero sexuales. Exactamente, sexuales. Los animales pues no se las están planteando. Entonces sí, en ese sentido sí plantea todo como sexual, en ese sentido. Pero bueno, volviendo al
al tema, que no está tan desligado del tema, pues precisamente este tema, este maldito tema, dirían, es el que suscita muchas veces toda esa controversia, pero si lo analizamos bien, tiene lógica. Mencionábamos, ¿qué pasa con el perverso? En primer lugar, ¿qué sería lo perverso, lo que de repente vemos como perverso? Ahorita aquí va, porque esta cuestión cultural, en la Biblia, leyendo un poco la Biblia y tratando de buscarle, por decirlo así, la cuestión de la zoofilia está prohibida. Por ahí hay un pasaje que dice, creo que no te acostarás con un animal, y dice, la mancha te quedará, tampoco la mujer se va a dejar cubrir por un animal, eso es una cosa abominable. En otras citas, en lugar de abominable, decía que es algo perverso. Entonces ahí está metida la palabra perverso. Bueno, por ejemplo aquí, todo esto de la zoofilia, pues obviamente se ve, después de todo esto, que sucede cuando se instaura la ley, en este complejo de Edipo, en este complejo de castración, ¿qué pasa? Quedan cosas como la vergüenza, ya lo habíamos dicho, la vergüenza, el asco, el horror o incluso el dolor. ¿Qué pasa al mirar todos estos actos que tienen que ver con la zoofilia en nuestra cultura? Bueno, suscita precisamente esas defensas, digamos que las levanta. Otra vez dice, mira, ahí están, todo esto que tiene que ver con el horror, todo esto que tiene que ver con el asco, que tiene que ver con la vergüenza, quien lo practica, ahí están. O sea, son cosas que quedan. En un animal, pues pueden ir a ver a los perros y pues dicen, qué bonito el perrito. Una vez me tocó ir, pero de repente uno de los perros empezó a comer popó, o sea, su propio excremento, y pues ya ahí no era bonito, decían guácala. Entonces, bueno, en los animales, por eso hablábamos de la cuestión sexual en cuanto a todo esto de las relaciones. En los humanos, pues sí, se presenta esto de guácala. O sea, en los animales, no en los humanos, sí que es una cuestión cultural. Entonces, en esto de la zoofilia, pues hay un guácala, y en quien lo practica o ha tenido contacto, o lo ha pensado, etcétera, etcétera, pues se puede guardar, se puede resguardar, puede ser una cosa vergonzosa, y en otros lados no. Había por ahí un artículo en una revista, creo que es muy interesante, o no me acuerdo, donde decía que en Colombia hay turismo zoofílico. En Colombia hay un lugar en donde, y de hecho los costeños dicen, no, pues hasta ahí canciones y todo referente a las burras, dicen, no, pues levante la mano quien haya estado con una burra, y ¡zas!, todos la levantan, porque es una cuestión de iniciación sexual, y dicen, bueno, pues también es negocio, y pues por lo tanto dicen que hay gente que paga por eso, que hay camiones, pues, y hay turistas que llegan a copular, a tener sexo con las burras, o a tener una penetración con las burras. Entonces dicen, bueno, pues es algo normal aquí, ¿no? Es nuestra iniciación, así me hizo hombre la burra, me enseñó lo que voy a sentir con una mujer. Entonces, por lo tanto, ahí está la prueba de la cuestión sexual en cuanto a las relaciones. No son las mismas de un lado para otro, y allá pues no se está viendo esto ni con vergüenza ni con asco. A lo mejor si una de esas personas pues viniera aquí y conviviera, se ligara con alguien de aquí, empezara a tener repercusiones, bla, 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 pues sí, quizá ya luego surgiría todo esto de la vergüenza y el horror. O que se lleve a su burra a las reuniones de padres de familia, pues está. Exactamente, ahí estaría la cuestión de, no, pues esta persona es una persona perversa. Por ese lado, lo perverso está vinculado a eso. Precisamente lo perverso tiene que ver con todo esto inaceptable. Y Freud menciona que en cuanto a perverso, pues, se refiere a todas las transgresiones que implican un cambio de objeto sexual. Por ejemplo, en cuanto a objeto sexual, ¿qué se considera el objeto normal? En este caso, pues es hombre con mujer, mujer con hombre.
Y cuando esto de repente no es así y empiezan a surgir otras cosas, ya se dice, bueno, es que eso se empieza a considerar como una perversión, y eso sí se consideraba como una perversión. Lo que respecta a la homosexualidad, pues antes en el manual, en el DSM, me parece que venía como, no una perversión como tal, no, sí, como perversión, y no recuerdo si venían lo de las parafilias. Sí, es parafilia. Y precisamente, bueno, ahorita ya suscitó polémica, ahorita pues también suscitaría tremenda polémica, y son cosas que se van borrando del DSM. ¿Un comentario? ¿Respirador? Sí, espera. Dice, sí, bueno, me imagino que quiere decir psicóloga da, la homosexualidad está dentro de la perversión, para la psiquiatría ya no, para psicoanálisis ortodoxo sí, para psicoanálisis post-freudiano no. Que en primer lugar, en el psicoanálisis ortodoxo a lo mejor estaría del lado de la perversión, porque en aquel entonces pues era un fenómeno que se estaba estudiando y pues en primer lugar, Freud pues veía la perversión como algo, hablaba de los niños y decía, es normal, tienen que pasar ciertas cosas. Precisamente Freud está hablando de que si se seguía viendo, al menos en su tiempo, la perversión con esta connotación negativa, iba a haber problemas, porque no había de tener esa connotación negativa. Entonces sí, bueno, hablaba de la homosexualidad como perversión, pero no le estaba dando la connotación negativa que tiene la palabra y como se usa comúnmente. Que sí, o sea, tiene que ver con esto de que es malo, lo perverso es malo, y pues ahí está esa connotación. Precisamente él estaba pues luchando con que no la tuviera, por lo tanto pues también pudiera ser un tema de la radio, el hecho de que se habla de este prejuicio de que pues dentro de lo que mencionaba Freud estaba como que ese como desprecio a todo esto que tiene que ver con la homosexualidad. Me parece que es un prejuicio que se tiene con el psicoanálisis, que no es verdad. Sí lo hablaba como perversión, porque Freud precisamente estaba tomando como perversión todo lo que culturalmente o de acuerdo a lo que se supone que era la ley se salía de lo normal, y bueno, se consideraba que se salía de lo normal, y aclaremos, todavía se considera que se sale de lo normal, si no, no habría problemas con ciertos diputados de las facciones juveniles de algunos partidos que demuestran su mente cerrada, o sea, son más hombres que los hombres. Sí, que son bien machines supuestamente, pero bueno, entonces en ese sentido sí se consideraba la homosexualidad como perversión, en cuanto que es algo que se salía de la norma, que precisamente Freud pone en juego qué es la norma, empieza a analizar qué es la norma. Entonces, bueno, viendo como que normal supuestamente es hombre con mujer, mujer con hombre, pues la perversión constituía un cambio de objeto, pero también un cambio de meta, porque lo que se veía como normal o como la meta sexual normal era el coito, era esta penetración, pero hay prácticas que se van saliendo de esa meta y por lo tanto se consideran perversas. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con el complejo de castración? Bueno, en cuanto a la perversión, pues hay que recordar esto del fetichismo, o en cuanto a la diferencia de sexos, todo lo que tiene que ver con el travestirse, por ejemplo. Entonces, hay hombres que se tienen que vestir de mujeres para consumar el acto sexual. Incluso si no están vestidos de mujeres, no se puede llegar a la excitación, no habría erección, no había penetración. O sea, esta meta sexual normal que se supone que es la cópula, la penetración, pues se rompe, no puede existir sin eso. Ahí ya se está pensando o se consideraría dentro de lo que
va a lo perverso, pues. Entonces, en cuanto a meta, ahí digamos que la meta pues ya se transforma en vestirse de mujer, y hay casos, y también salen algunos reportajes en donde no se puede hablar de que sean homosexuales porque incluso en algunos testimonios dicen, no, es que yo sí me necesito vestir de mujer, o sea, me encanta, dice, y me suscita placer cuando me veo en el espejo transformado en mujer, pero estoy en busca de una novia y necesito una novia. ¿Y qué es lo que no harías? No, pues no dejaría que me penetraran a mí, ¿no? Tengo que ser yo el que penetra. Entonces, como que tiene que existir todo esto del vestido, vestirse de mujer, pero aún se conserva lo otro que se considera masculino. Entonces, perversión, digamos que es todo este círculo cromático de prácticas que se salen de este objeto, y meta que se consideran normales, y que digamos que hasta cierto punto, o más bien no hasta cierto punto, la perversión pues es algo normal en el ser humano. También algo muy criticado por Freud fue el hecho de que mencionara que los niños eran perversos polimorfos. Ahorita nos explicas eso. Vamos con musiquita, para agarrar aire. Muy bien, música entonces. Is that it? Is that the end? It what? It goes up. Oh, well, stop there. Stop there. Right. All right, George. Hold it. Fade, you see. We did that. Oh, no, we've done that bit. The train comes in now. We did that to prove that we weren't playing the record then, you see. Yeah, we did because that. Otherwise there's Because no point in your being like here, it, is there? doesn't it? Critical lot of fellas there, aren't you? Entonces, bueno, alguien toca. ¿Quién será? Bueno, continuamos con el tema. Muy bien. Que mencionamos que precisamente había polémica por todo esto del perverso polimorfo, pero a ver, la perversión normal. Entonces, ¿por qué al niño perverso polimorfo? Bueno, en cuanto a objeto y meta, pues vean lo que pasa con un niño. Toma el dedo, eso ya es un uso del dedo, se masturba, eso ya es autoerotismo, o por ejemplo los niños en las películas lo plantean, pues es eso de andar viendo a la prima o a la tía desnudándose en el baño, bueno, tiene que ver con andar viendo, o el niño que precisamente dicen es que los niños no tienen vergüenza, pues puede ir y desnudarse en la calle precisamente cuando va entrando, que eso cita a un niño que de repente se desnuda y muestra los genitales,
suscita risas también, y van pasando unas muchachas y nomás es ja, 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 y se van. Entonces en un niño todo esto se parece a lo que haría un adulto, exhibicionista, bullerista, fetichista, pero pues ya en el adulto se marca esto de que viejo cochino, viejo perverso, y pues ya no suscitaría esas risas, llegaría a pagar a la cárcel. Pero en este aspecto el niño, pues sí es un perverso polimorfo porque adopta pues, distintos objetos o distintas cosas como vaya, objetos o metas que le otorgan placer. En ese sentido también se dice, bueno, es normal, se presenta en todos. Claro, pues que en el manual psiquiátrico, pues ya cuando esta forma de perversión ocupa el lugar, es exclusiva, y digamos que pues ya no se llega a la meta que se considera normal, ahí ya se dice, no, pues que se está hablando de perversión o no perversión, se pone como parafilia. Pero bueno, ¿qué pasa con el perverso? En esta cuestión de la diferencia de los sexos, esto angustiante, ante lo cual tiene que dar una explicación que luego se cae, o esta ley que le está prohibiendo esta relación placentera con la madre, bueno, en el perverso se reniega de alguna de esas dos cosas. Si por ejemplo se reniega de esta diferencia de los sexos, es decir, bueno, pues, yo voto eso, o sea, no se quiere eso, mejor en lugar de eso, pues digamos que esta diferencia de los sexos se sabe, en algún punto se sabe, pero se transgrede. Entonces, pues por ejemplo, si existe esto de vestirse de mujer, si se fijan, ahí se está votando esta diferencia, se está como que, por favor, se está como que peleando contra esta diferencia, y pues bueno, pues, vestirse de mujer es renegar de esta diferencia, o darle una explicación, hacer un algo ante esta diferencia más que nada. O por ejemplo, en toda esta cuestión de explicación que se da de la madre fálica en cuanto a que en el complejo de castración, pues mencionábamos que un intento de dar una explicación para librarse de esta angustia, es decir, bueno, le va a crecer, por lo tanto pues la mamá debe de tener uno porque ya está grande, uno que ya haya crecido. Bueno, en este momento en el que se topa con la realidad del cuerpo, de que no existe pues, el pene, pues se puede renegar de eso, todavía manteniendo la creencia de una madre pues que tiene pene, no como tal, no se va a creer que las mujeres tienen pene, pero esta cuestión del pene, que ya mencionábamos que se transforma en falo más bien, que es un objeto intercambiable, se cambia por otra cosa. Eso que debía de estar ahí, eso que hace falta, eso que el niño descubre que hace falta, pues mejor se pone algo en su lugar para pues, no enfrentarse ante esta angustia. Entonces pues puede ser la pantimedia, o puede ser el zapato, o puede ser ver, por ejemplo, esta cuestión del voyerismo. Pues aquí estamos hablando mucho de ver. El niño se topa con la niña y ve que no tiene pene. Ahí está la cuestión de ver. Hay algo con la mirada, hay un placer, hay algo que pasa con la mirada. O la madre, el niño se topa con la madre y con esta cuestión real de que no tiene pene. Bueno, ahí está la cuestión de ver también. Entonces, ¿qué pasa en el voyerismo? Bueno, se queda esta cuestión de ver. Ahí está focalizado el placer. Entonces está anudado a esto que tiene que ver con el ver. O incluso, por ejemplo, en todo esto del exhibicionismo, pues está mostrar. Bueno, ¿qué pasa? Un exhibicionista, al menos hasta donde yo lo conozco, va y muestra, pues, está este hombre exhibicionista en el puente. Digo en el puente porque muchas muchachas que he escuchado que se los topan es en los puentes, no sé por qué. Entonces dicen, estaba este hombre en el puente de aquí, puente de allá, y de repente pues se pone enfrente de mí, y, pues, tenía su gabardina o su chamarro, no sé qué, se destapa y pues muestra los genitales. Entonces, de cualquier manera, es un hombre con una mujer.
¿Qué está pasando ahí? Se parece mucho a toda esta cuestión de la diferencia de los sexos. Se parece mucho esta experiencia de mostrar el hecho de que pues, él tiene algo, pero está pasando que se repite esto de, pero la otra persona no lo tiene. De hecho, se dice que el exhibicionista esperaría que la otra persona también mostrara los suyos. Que luego que dicen, no, es que cuando les hagan eso, ustedes señálenlo y ríanse. Y esto pues va a hacer que se agüiten y se vayan tristes. Pues sí, porque precisamente tiene que ver con esta cosa, esta cuestión de los genitales, propiamente dicha. Entonces, en la perversión se está renegando de esto. En cuanto a la cuestión de la ley que prohíbe la relación con la madre, ¿qué pasa? Este padre que llega a arruinarlo todo, por decirlo de alguna manera, a instaurar esa ley, pues se vuelve, por eso hablan de que existe esta competencia con el padre. Bueno, ¿qué es algo común que pasa en las perversiones? La cuestión del desafío, de la transgresión de la ley. Eso es lo que sucede. ¿Qué se parece totalmente a esto que pasaría con el padre? ¿Qué pasa? En el perverso existe conocimiento de esa ley. Se conoce esa ley, pero se sabe que se puede transgredir, que se puede brincar de alguna manera. Entonces esta cosa de la perversión es un brincarse esa ley, es transgredir esa ley. Entonces, por lo tanto, en el programa pasado hablábamos de la mamá seductora. Aquí la mamá también juega un papel, porque en la seducción puede surgir esto de la perversión, porque puede haber una mamá que presenta este factor de seducción con el hijo, pero a la vez diciéndole, mira, esto que estamos haciendo pues es prohibido o hay que hacerlo a escondidas. O sea, ella de cualquier manera está refiriendo que existe una ley que lo prohíbe, pero que se puede brincar. Entonces como que atienta, seduce al niño, como que sí, como que no, y pues el niño se queda con eso también de, bueno, como que existe esta ley, pero puedo transgredirla de alguna manera. ¿Y qué papel va a tener la madre en esto? Bueno, puede tener dos papeles. Puede transformarse en esta mujer santa, en decir, bueno, pues existe esta prohibición por parte del padre y esta mamá también prohíbe esto, por lo tanto pues es una mamá santa, intocable, que no se deja sucumbir ante pues, mis intentos también de seducción. O se puede transformar en una mamá que permite todo esto. También se puede transformar en una mamá que es débil. En el perverso muchas veces puede estar como que este problema de la mamá débil, de ver a la mamá débil en el sentido de que dejó que ese padre pues instaurara esa ley y dejó que ese padre pues moviera las cosas con su deseo. Entonces pues la mamá se ve como una débil, la mamá se ve como alguien pues incapaz, la mamá se ve como alguien a la que le faltó ese algo. Y pues bueno, en la perversión hay un intento de colocar un algo en ese algo que faltó precisamente. Es más, incluso todo esto de la mamá fálica, el falo pues ya saben que se puede tomar, es un símbolo de muchas cosas, se maneja y se sigue manejando. Bueno, es que es una mujer con pantalones. Bueno, ahí está, con pantalones, casi esto de pantalones parece ese objeto que se está poniendo ahí diciendo que pues, tiene eso que se supone que no es de mujer o que no se ve que sea de mujer, pero lo tiene y se refiere por medio de los pantalones. Y como tu candidata que tiene falda pero va a tener muchos pantalones. Exactamente, ahí está la cuestión sexual en la cultura. Se tiene que seguir refiriendo a los pantalones, porque si no se usara esto de los pantalones no se puede llevar bien a cabo la frase. O sea, tiene que existir esta referencia a lo que ya se puso como masculino y a lo que se puso como femenino. Te hace una pregunta, Arely. Deja agarrar aire. Adelante. ¿Los perversos se atraen, o sea, forman grupos o sienten empatía y forman amistades entre ellos? Sí.
Aquí va. Ahorita estamos hablando de los perversos casi como si fuera algo perfecto, casi como si dijéramos, esa persona es perversa, esa persona es esto, esta persona es perversa. Pero sí puede haber lo que se conoce como un perverso en psicoanálisis, pero hay rasgos de perversión, y eso es a nivel de todo, ¿no? O sea, en toda la cultura. Incluso, por ejemplo, una persona normal, si hablamos de todo esto del complejo de Edipo y del complejo de castración, bueno, el incesto todavía pues, muy criticado en la mayoría, bueno, no en la mayoría, más bien sí de nuestra cultura, se vería como una cosa pues perversa, aberrante, y precisamente, entonces digamos que si al principio es totalmente lógico que este niño, bueno, si se está relacionando con su mamá, pues obviamente va a querer que todo sea con la mamá, pues es su objeto de amor, o sea, tiene mucha lógica. Entonces digamos que ahí habría una cosa que se consideraría perversa, pero como es un niño, pues se ve normal. El niño va creciendo y es cuando se dice, no, es que ya no debe de estar con su mamá, o como que, imagínense, bueno, el niño tiene ya 12 años y todavía anda ahí con su mamá, que bañándose, etcétera, pues se vería así como que, no, es que eso ya no es apropiado. O sea, vean, siempre es esta cuestión de que entre más va creciendo, pues ya se está viendo que no es normal, y tiene que ver con una cuestión cultural, mayoritariamente, primordialmente más bien. Sí. Entonces, en este sentido, digamos que existe eso perverso en el niño, pero en una persona normal, digámoslo, ya saben que es normal, lo que nos estamos refiriendo con normal, se instaura esto que tiene que ver con el surgimiento de la vergüenza y el asco. Entonces, en el momento en el que se instaura, pues ya eso de estar con la mamá ya se ve como algo pues, asqueroso, como algo vergonzoso, como algo, incluso pues, por eso hasta para hacerlo llevadero, eso de la mamitis es casi una burla, o de que todavía ven en las películas en las que se tiran, se están peleando los niños y jaja, todavía con su mamá, o te lleva tu mamá. O sea, como que ya están marcando el sepárate. O sea, es una cuestión cultural. En ese sentido, podríamos decir que una persona normal, en el sentido en el que decíamos, surge porque esto perverso está en ella, pero se reprime, se va, o sea, se sofoca, que de cualquier manera sale a flote esto de transgredir las cosas. Un compañero nos hablaba, no, es que hay un bar por ahí, no recuerdo el nombre del bar y no recuerdo dónde estaba, pero decía donde todo se vale, no hay ley, tú entras y puedes hacer lo que quieras. Entonces, bueno, recuerdo un poco esto de las prácticas que decían, por ejemplo, en el satanismo, que si piensan en satanismo tiene que ver incluso con una transgresión de la ley de Dios. Entonces el diablo representa esto que es brincar la ley. ¿Y qué pasa en un ritual satánico? Pues todo lo que se supone que es perverso y que está prohibido. Entonces dicen, no, que las orgías, que lo que tiene que ver con el sadomasoquismo. Entonces, por ejemplo, pero fíjate que bueno, que los clubs estos son demasiado privados. Bueno, como sale en lo de Ojos Bien Cerrados de Kubrick, Stanley Kubrick, o en las historias de Olga hay una mansión que se dedica al sadomasoquismo sexual. O también, digamos, los clubs de swinger. Al fin de cuentas, no deja de ser un grupo de perversos compartiendo su perversión. Que de eso se trata, de que ellos como encontraron, en cualquier tipo, pues, como ellos encontraron el goce como tal, entonces lo valoran y lo saben compartir. Y entre ellos se queda, pero sí de que se juntan, pero son prácticas como totalmente como sexuales. No sería así como muy neuroticón, que sería ir a un club de o ser fan de las Chivas o de la América, qué sé yo, que no se ve lo sexual como tal. Y ya casi nos vamos. Déjenme invitarlos al Festival de las Artes de Ajijic, Jalisco, del 12 al 14 este fin de semana.
donde van a encontrar, mira, mujeres desnudas, pero en pintura. Tampoco no, qué cosa. Ok. Entonces también ahí en lo cultural siempre va a estar lo sexual implícito, porque no deja de ser parte de las personas. Pues al fin de cuentas es uno de adulto está atravesado por lo sexual y siempre va a aparecer, pero digamos lo más bonito como puede aparecer es en forma de arte, ¿sí? Por ejemplo, claro. esta pintura, Eric, que tú no lo has visto, pero es una fuente donde salen pececitos, referencia sexual al fin de cuentas, y la mitad del cuerpo de una mujer, ¿no? De la cintura para abajo. ¿Por qué quiere decir todo esto, no? Al fin de cuentas, lo sexual. Pero cuando se proyecta bien, que no se ve así exactamente, que es algo sexual, digamos, que se acepta y se valora, pues al fin de cuentas en el arte. Exactamente, que bueno, también en cuanto a objetos y todo eso es lo que está pasando ahora. Digo, ya mencionamos que en la sex shop de todas maneras está ese componente, de cosas perversas, esos rasgos más bien perversos que están pues en toda la cultura, que implican cambio de objetos y uso de objetos y uso de una cosa por otra, o esto del tocamiento también de cierta manera, pues se está enfocando a la piel, etcétera, etcétera. Entonces eso siempre va a estar, aunque aún así hay cosas que estén penadas, pues como son el asesinato. Digo, vemos esta película de Hostal, me parece que se llamaba, en donde pues, tiene que ver, hay un placer que también se vincula a lo sexual, pero ya está por el lado de hacer sufrir a alguien o de la muerte. Que precisamente pues si se hablaba de que se reúnen, sí, pues en el ejemplo de la película se reunían y era el club privado y para gente adinerada, etcétera, etcétera. Entonces pues, también en el caso de lo que está pasando ahorita, que se dice, no, es que como una persona puede hacerle eso a otra persona, ¿no? Por los asesinatos, dices, es algo perverso. Y bueno, se dice perverso porque se está pensando también en el placer que le está dando a esa persona, se ve como algo perverso. Entonces, de cualquier manera, a nivel de la cultura, pues existe esta ley. Esta ley es lo que define lo que es perverso y lo que no. Y también hay gente que pues digamos que esta ley está cambiando, se están aceptando más unas cosas, otras no tanto. Hay sectores que no aceptan unas u otras, pero va a seguir existiendo. Bueno, ya nos vamos, esperemos ya la siguiente semana estar mejor y ya poder hablar. Muy bien. Gracias y nos vemos el siguiente sábado. ¿Hasta luego? No, sábado no. ¿Cuándo venimos? ¿Qué día es hoy? Estoy enfermo.